En este miércoles de la quinta semana de Cuaresma, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Juan 8, 31 al 42. Dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: Si se mantienen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le replicaron: Somos linajes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les contestó: Les aseguro que quien comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. Ya sé que son del linaje de Abraham. Sin embargo, tratan de matarme porque no dan cabida a mis palabras. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero ustedes hacen lo que han oído a su padre. Ellos replicaron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratan de matarme a mí, que les he hablado de la verdad que le escuché a Dios. Y eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen lo que hace su padre. Le replicaron: Nosotros no somos hijos de prostitutas, tenemos un solo Padre, Dios. Y Jesús les contestó: Si Dios fuese su Padre, me amarían, porque yo salí de Dios y aquí estoy, pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. El Evangelio de hoy continúa con las discusiones entre Jesús y las autoridades judías. Y mientras que el tema del pasaje anterior a este fue la luz, en el texto de hoy el tema es la libertad. Y esto porque uno de los deseos más profundos que todos tenemos es ser libres. Dios nos ha creado libres y quiere que seamos libres. El texto nos invita a reflexionar en aquello que nos da libertad y en aquello que nos la quita. La lógica que sigue Jesús en su argumentación es la siguiente: si ustedes estuviesen en la luz, estarían del lado de la verdad, estarían de su lado, y por tanto evitarían el pecado. Y si evitan el pecado, entonces permanecen realmente libres. Pero si no están en la luz, sino en la oscuridad, es decir, si viven sumergidos en el pecado, entonces dejan de ser libres y se convierten en esclavos. Y cuando pertenecen a la oscuridad, su padre ya no es Abraham, ni puede ser Dios. Mientras la lógica de sus adversarios es que ellos son descendencia de Abraham, por línea de sangre, y en cuanto descendientes, ellos sostienen que son automáticamente y por derecho de herencia hijos de Dios y por tanto libres. Jesús les responde que están equivocados, pues el ser hijos de Dios no depende de la línea de sangre, de la descendencia, sino del ejercicio de la libertad en favor de Dios. Quien ejerce su libertad en favor de Dios es su hijo, y es verdaderamente descendencia de Abraham. Pero quien ejerce su libertad en contra de Dios no puede ser hijo suyo, y la prueba que ellos no son sus hijos es que lo quieren matar. Veamos más en detalle esta discusión. Parece que de la discusión anterior hubo un grupo que sí creyó en él, pues dice el texto: dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: Si se mantienen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Mantenerse en su palabra es vivir según su propuesta, hacer lo que él dice. Y aquí les dice que quien sigue su camino es en verdad discípulo suyo. Y si son sus discípulos, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Es decir, conocerán a Dios, que es la verdad. Él es el veraz, como lo dijo en la discusión anterior. ¿Y por qué conocer la verdad? Porque la luz revela la verdad. Y como Él es la luz, Él nos revela al Padre. Entonces, si queremos conocer la verdad, es decir, conocer al Padre, debemos ser discípulos suyos y vivir en la verdad. Bueno, pues este grupo que sí ha creído en Él
debe caminar en la luz, mantenerse en sus palabras, ser veraces, rectos, justos, solidarios. Y solo si se mantienen en la luz, van a conocer la verdad. Y vivir así, en la luz, es no tener nada que esconder, nada que ocultar. La mentira, por su parte, oculta, esconde. Vivir en la luz, en la verdad, es ser capaces de abrir sus vidas delante de todos y mostrarlas sin vergüenzas. ¿Y por qué quien vive en la luz y en la verdad es realmente libre? Porque al ser su vida un libro abierto, sin doble vida, sin nada que esconder, nada hay que pueda ser usado en su contra. No puede ser acusado de nada y no puede ser chantajeado, pues no oculta nada. Y si no puede ser chantajeado, no tiene nada que temer y puede dormir tranquilo. El hombre veraz es un hombre inchantajeable, y eso lo hace libre. Por tanto, si queremos vivir en la verdad y ser de verdad discípulos suyos, debemos decir siempre la verdad, nunca mentir, ni siquiera mentiras piadosas, pues toda mentira, aunque sea pequeña, nos pone en contra de Dios. Es preferible quedarnos callados. Sin embargo, ellos no entienden, no han asimilado las enseñanzas del camino de Jesús, pues les responden diciendo: nosotros somos descendencia de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Ellos no se sienten esclavos, más bien se creen libres, y piensan que lo son, no por vivir en la verdad, sino por descender de Abraham. Y aquí está el problema. La libertad no se hereda, no es un estatus o privilegio, ni se compra, ni se vende. La libertad es principio y resultado de decidir vivir a la luz de Dios. Ayuda a tomar en cuenta que en tiempos de Jesús, la esclavitud era una condición plenamente aceptada en la sociedad. Era parte del orden social. Los perdedores de una guerra solían pasar a la condición de esclavos. Y una vez esclavos, se convertían en mercancía que se compraba y se vendía. En tiempos de Jesús muchas familias tenían esclavos. Ellos eran quienes hacían el trabajo pesado. Y evidentemente el esclavo no era miembro de la familia. Era un activo que se podía negociar. Jesús desea dejar en claro que está hablando de una libertad interior, que no tiene que ver ni con ser descendiente de Abraham, ni con tener el estatus de esclavo. Es ese modo de vivir en la verdad que te hace capaz de decir siempre lo que piensas, seas o no seas físicamente esclavo. Eso significa que si no vives en la verdad, seas o no esclavo, tengas o no tengas dinero, seas o no seas poderoso, no puedes ser libre. Y entonces Jesús los aclara y les dice que el hombre libre no es el descendiente de Abraham, sino el que peca. Les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Y por tanto el que comete pecado no puede ser hijo de Dios. Luego, si no quieren ser esclavos, no pueden argumentar que son hijos de Abraham. Si no quieren ser esclavos, tienen que creer en el Hijo, es decir, hacer lo que Él pide. Pues solo si el Hijo los hace libres, al caminar su camino, serán realmente libres. Por eso dice Jesús, el esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo en cambio se queda para siempre. Y si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. En ese tiempo los esclavos se compraban y vendían, por eso no se quedaban en casa para siempre. En cambio los dueños sí se quedan en casa para siempre, y los dueños podían liberar o no liberar a un esclavo. El que vive en pecado es interiormente esclavo, y no se puede quedar en la casa de Dios. El libre, el que hace su voluntad, ese es su Hijo, y se queda siempre con él. Y solo el Padre puede liberar o no liberar al que vive en el pecado. Y les dice, ya sé que ustedes son descendencia de Abraham, pero eso no los hace automáticamente libres. Aunque sean descendencia de Abraham, siguen siendo esclavos. Y la prueba de que son esclavos es que tratan de matarme, porque mi palabra no ha penetrado en ustedes.
Cuando vivimos sumidos en el pecado, urdiendo engaños y males y haciendo daño, automáticamente pasamos a la condición de esclavos. Ya no vivimos en la luz y ya no pertenecemos a la casa del Padre. Jesús les dice que Él habla la verdad. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre. Ustedes, en cambio, no hablan la verdad, ni hacen lo que Dios quiere. Ustedes, les dice, hacen lo que han oído a su Padre, que no es ni Dios ni Abraham. Ellos insisten en afirmar que son descendientes de Abraham con todos sus derechos. Nuestro padre es Abraham, dicen. Y Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratan de matarme a mí, que les he hablado de la verdad que oí de Dios. Y eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen lo que hace su padre. Entonces los judíos se molestan porque Jesús les dice que no son hijos de Abraham. Y le responden, nosotros no somos hijos de prostitutas. Tenemos un solo Padre, Dios. En su ceguera, ellos se sienten hijos de Dios por ser descendientes de Abraham. Y Jesús insiste en que ser hijos de Dios no es un derecho de nacimiento. Ser hijos de Dios es la consecuencia de hacer lo que Él quiere. Yo quiero y elijo vivir a la luz de la verdad y de la justicia. Yo quiero y elijo rechazar el pecado de mi vida. Si hacemos así y vivimos así, entonces nos hacemos hijos de Dios. Si vivimos así, nos ponemos en el camino de Jesús. Por eso el Evangelio de Dios termina diciendo, si Dios fuese su Padre, me amarían, porque yo salí de Dios y aquí estoy. Pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. A la luz de este Evangelio, los invito a preguntarnos. Primero, ¿somos de los que vivimos en la verdad? ¿Decimos siempre la verdad aunque nos cueste y aunque perdamos? Y segundo, ¿estamos dispuestos a rechazar el pecado en todas sus formas y a vivir siempre a la luz de la verdad y de la justicia, como lo propone Jesús? Pidámosle a Dios que nos haga verdaderos discípulos de Jesús, para que cuando le digamos Padre nuestro, lo hagamos sabiendo que somos verdaderamente hijos suyos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.